Okay. Go ahead. Okay, so the idea for what we are starting to do actually came from Todd. Entonces la idea de la cual vamos a estar platicando y haciendo realmente vino de todos. He really had a vision that people in Mexico and I think in other areas too would begin to prosper. Él tuvo la visión para que la gente en México y en todas partes empiecen a prosperar. And when I say prosper, you know, that has been kind of twisted by the church. Y cuando hablo de prosperar, eso ha sido un poco distorsionado por la iglesia. But we're going to talk about biblical principles that work. Pero vamos a hablar de principios bíblicos que funcionan. Biblical principles that will set you free in the area of finances. Y principios bíblicos que te van a liberar en lo que es la área de finanzas. And really what we need two things. Y realmente lo que necesitamos son dos cosas. We need a revelation. Necesitamos una revelación. And we need a conviction. Y necesitamos una convicción. And we need to allow God to show us how he views finances. Y tenemos que permitir que el Señor nos muestre cómo Él ve las finanzas. And allow the Word of God and the Holy Spirit to bring conviction in this area of our lives. Y permitir que el Espíritu Santo y la palabra de Dios traigan convicción en esta área de nuestras vidas. And the Bible has a lot to say about money. La Biblia tiene mucho que decir en cuanto al dinero. But you know, we accept so many spiritual things so quickly. Pero lo que hacemos es aceptamos tantas enseñanzas. Yeah, different teachings. Enseñanzas quickly. espirituales rápidas. But a lot of times we don't want to give the area of our finances over to the Lord. Pero cuando se trata del área de finanzas, eso no lo queremos rendir al Señor. And people argue. Y la gente pues discute. Should I give my ¿Debo dar tithe? diezmo? Is the tithe new El covenant? diezmo es nuevo pacto. Is it old o es antiguo covenant? pacto? What about ¿Y qué tal de offerings? ofrendas? What if I don't have ¿Qué enough? tal si no tengo suficiente? And there's just so many things that people get caught up on with money. Y hay tantas cosas en las cuales se atora la gente cuando se trata de dinero. And we have an hour here tonight. Y tenemos una hora hoy. We're not going to be able to get into everything. No vamos a poder tocar todo. But maybe one thing is going to come to your heart tonight. Pero quizás una cosa va a llegar a tu corazón esta noche. And maybe it's going to bring conviction. Y quizás va a traer convicción. Maybe it'll bring freedom. Quizás traiga libertad. Maybe it'll bring a new way of looking at this. Quizás te va a traer una nueva manera de pensar en cuanto a esto. And, you know, when you talk about money, Y cuando hablas acerca de dinero, the place to start donde se debe comenzar is, Usa Biblia. I'm missing a page here, I think. ¿qué es tu computadora? Is in the Psalms. En Salmos. And I don't have one of my pages. Go ahead, Where- keep talking, I'll get it. Yeah, go get it off the printer. Mhm. In the Psalms, in los Salmos, it says, dice esto, and it's very simple. It's muy sencillo. Okay, it says, the earth is the Lord's, la tierra es del Señor, and everything it contains, and todo lo que está ahí. The earth is the Lord's, la tierra es del Señor, y todo lo que tiene, everything it contains. And so that's where the teaching about money starts. Ahí empieza la enseñanza de dinero. Sometimes we say, well, 10% belongs to God. A veces decimos, los 10% pertenezca a Dios. But really, everything belongs to God. En realidad, todo pertenezca a Dios. So we kind of think differently about finances. Entonces pensamos nosotros un poco diferente en cuanto a finanzas. We think that we have all this Pensamos que nosotros tenemos todo to do whatever we want, para hacer lo que queramos and we just give our 10% to y God solo damos nuestro 10% a and Dios maybe our y offerings. quizás nuestras ofrendas. But when you start to think, we're just passing through. Pero cuando empiezas a pensar, nosotros solo estamos de pasada. We're just stewards. Solo somos mayordomos. So I have a question for you. Entonces tengo una pregunta para ti. If you
and all of your money was a company, Si tú y todo tu dinero fuera una compañía, would you hire you to manage it? te contratarías a ti mismo para supervisarlo. And if the answer is no, Y si la pregunta, y si la respuesta es no, maybe we have some work to do in the area of stewardship. quizás tenemos un poco de trabajo por hacer en lo que es la área de mayordomía. And the scripture was Psalms El 24:1. versículo era Salmos 24:1. The earth is the Lord's Toda la tierra le pertenece al Señor and everything in it. y todo lo que está en ello. So the money that's in your hands, Entonces el dinero que está en tus manos it belongs to him. le pertenece al Señor. Your car, Tu carro, your tu house, casa, everything that you have, todo lo que te pertenece, everything on the earth, todo en la tierra it all belongs to him. le pertenece a Él. And so, and money's only good for three things: Y el dinero solo es bueno para tres cosas: spending, gastar, saving, ahorrar and giving. y dar. And I think sometimes we get out of balance Y creo que a veces nos salimos de balance if we just spend on si ourselves solo gastamos en nosotros mismos and we don't give. y no damos. We're out of balance. Estamos fuera de balance. If we don't ever, I mean, we work hard. If we don't ever have some kind of fun with our money, then Trabajamos duro si no disfrutamos de nuestro dinero un poquito, we're out of entonces balance. estamos fuera de balance. If we're always giving everything Si away, siempre estamos dando todo, we could be out of balance. podemos estar fuera de balance. See, and here's the thing: Y esta es la cosa. God has given a big vision for Mexico, Dios ha dado una visión muy grande para México. a big vision for planting churches Una and gran visión para sembrar iglesias, going into villages yendo a and pueblos doing all kinds of y things. haciendo muchas cosas. And God wants this vision to Y happen. Dios quiere que esta visión florezca, que suceda, But it takes money to do these pero things. requiere dinero para hacer estas cosas. And when you begin to prosper and win with money, Y cuando tú empiezas a prosperar y ganar con el dinero, you have money to give. tienes dinero para dar. And if everyone gets a hold of Y si this, todos agarran este concepto, then everyone will be giving. todos van a estar dando. Giving is the most fun you can have with money. Dar es lo más divertido, la cosa más divertida que puedes hacer con el dinero. It's more blessed to give than to receive. Es más bendecido, eres más bendecido al dar que recibir. But if you're always eating your Pero seed, si siempre estás comiéndote la semilla, you can't build up your life no puedes crecer tu vida to where you can give. para que puedas llegar al punto donde tú puedes dar. And most people Y la mayoría de la gente are giving all their money to the bank. están dando todo su dinero o al banco They're giving all their money to spend on o themselves. están dando todo su dinero para sí mismos And they're not arriving at that point where they can really be a big y blessing no to están others. llegando a ese punto donde ellos pueden ser una gran bendición para todos. So this is not like a selfish kind of thing when we look at money in the Bible. Entonces esto no es algo egoísta que vamos a estar viendo cuando estamos tratando de dinero en la Biblia. Now, I don't want to spend too much time on it, but I'm sure everyone has heard preachings on tithe. No quiero tratar mucho tiempo en ello, pero me imagino que todos han escuchado predicaciones sobre el diezmo. And the tithe actually originated with Melchizedek. Y el diezmo comenzó y originó con Melquisedec. It wasn't even part of the law. Ni siquiera fue parte de la ley. It was before the law. Fue antes de la ley. And then Jesus is a priest in the order of Y Melchizedek. Jesús es un sacerdote en lo que es el linaje de Melquisedec. Jesus told us that we should give the tithe. Jesús dijo que debemos de dar el diezmo. And you bring the tithe Traes el diezmo because it's already set apart. porque eso ya es apartado. And you give offerings. Y das ofrendas. Offerings are above the tithe. Ofrendas son más allá del diezmo. And think about how much fun it will be Piensa qué tan divertidos va a ser to be able to see needs ver and necesidades meet them. y poder llenarlas. See, we've been in a position many years ago. Hace muchos años estábamos en una posición, We had a financial crisis. tuvimos una crisis financiera. And a lot of people think that living in the United States, you just automatically prosper. Muchos piensan que inmediatamente si vives en Estados Unidos, inmediatamente vas a prosperar. That is not true Eso no es cierto, because you have the
opportunity to make more, Tienes la oportunidad para ganar más, but you have to pay more pero tienes que pagar más for everything, para todo, a lot more. mucho más. And we were at a point when we came back from Mexico, Y cuando regresamos de México, estábamos en un punto, we were drowning. estábamos ahogándonos. We had so much debt piling up, Tuvimos tanta deuda que se estaba aumentando and we did not have enough y income. no teníamos suficiente ingreso. And I was riding a little motito to work, Yo andaba en mi motito para ir a mi trabajo and I sold that little motito y vendí mi motito so I can go on a trip para que podía tomar un viaje and bring my family, y llevar mi so we familia could say goodbye to all of our family para que podamos despedirnos de and toda nuestra say, we familia have no money, y decirles no tenemos dinero. our financial ship is sinking, Nuestro barco financiero está hundiéndose. we will probably never see you again. Quizás no les veamos otra vez. This is our last trip. Este es nuestro último viaje. And during that time, Alicia had 2 Y miscarriages. durante ese tiempo yo tuve perdí 2 bebés. She had to go to the hospital each time. Tuve que ir al hospital cada vez. And every time you go to the hospital, Y cada vez que vas al even hospital, with insurance, aún con seguro, it was almost $7,000, era casi $7,000. which in pesos En is pesos es 140,000 pesos. más o menos, sé que es el cambio ahorita. Sí, están diciendo que Más sí. 2. 2 Entonces, veces. so 280,000 pesos, Ajá, en un año, en el tiempo. Como en el- más and on top of that, our debt on the house, Y encima de eso, la deuda de nuestra our debt on casa, the car, deuda de nuestro carro, our debt on the credit cards, deuda de nuestras tarjetas de crédito. and we were in really bad shape. Estábamos en un punto muy, muy mal. And I got a hold of a book. Y encontré un libro, It's called The Total Money Makeover. se llama... In Spanish, it's called La Transformación Total de su Dinero. Así se llama. You might want to write that down. Les sugiero que lo escriban. La Transformación Total de su Dinero. El autor es Dave Ramsey. And that book changed my life, Y ese libro cambió mi vida, changed our life. cambió nuestra vida. It was like I was drowning Es como que me estoy hundiendo and somebody came by with a life y preserver, alguien me tiró un salvavidas. and that was that book. Y ese libro, ese fue mi salvavidas. And I began to read that book, Y empecé a leer ese libro. and that book started to say some things that I had never heard. Y ese libro empezó a decir cosas que yo nunca había escuchado. Things from the Bible. Cosas de la Biblia. I'll give you one. Te voy a dar una. Proverbs 22:7. Proverbios 22:7. The rich rule over the poor, El rico, a ver qué dice. Los ricos son los amos de los pobres. and the borrower is servant to the lender. Los deudores son esclavos de sus acreedores. Son esclavos. I was a slave. Yo era un esclavo. I was a slave Yo to debt. era un esclavo a la deuda. And it wasn't just me. Y no solo era yo, It was our whole culture era toda nuestra in the cultura United States. en Estados Unidos. And then when I went to Mexico, Y luego cuando fui a México, after I had a revelation después de que recibí una revelación of the slavery, de la esclavitud, I started walking through stores in Alta Brisa, empecé a pasar por las tiendas en Altabrisas, which is too nice of a mall for me. que realmente es una plaza demasiado de lujo para mí. I have to go to Plaza Fiesta, Nosotros preferimos Plaza Fiesta. okay? But or Plaza Oriente. Ajá. Okay, but I saw in the window of the store a pair of shoes, Vi en la ventana de la tienda unos zapatos and it says 12 meses sin interés. 12 months no interest. I'm sorry. And I realized that that was a trap. Y me di cuenta, eso era una trampa. And the debt it's a trap. La deuda es una trampa. They're not trying to help you. No están intentando ayudarte, They're trying to enslave you. están intentando a
a ponerte en esclavitud. And if we would just this one principle tonight, this is worth the whole price of admission right here. Si solo nos quedamos en un principio esta noche, esto vale todo el precio de admisión hoy. Debt La deuda is slavery. es esclavitud. And that's what the Bible says. Y es lo que dice la Biblia. It's not what I say. No es lo que yo digo. But for some reason, we ignore this. Pero por alguna razón nosotros ignoramos esto. We just say, oh, everybody does it. Let's just get debt. Decimos, todos lo hacen, vamos a endeudarnos. And we go deep into slavery. Y nos vamos profundo en la esclavitud. And I want you all Yo quiero que todos ustedes to be free que sean libres from slavery. de la esclavitud. Soy yo, What does that mean? ¿Qué significa eso? la camioneta de Silvia, pues dice, no, ya, bueno, oye, ¿qué crees? ¿Qué pasó? Pues es que es lo que te quiero decir, a ver si podemos hacer algo antes de, porque ya me dijo Silvia justo lo que me estaba. Silvia, te dijo. There we go. So we have to develop, first of all, a revelation Tenemos que desarrollar primeramente una revelación that God is telling us que Dios nos está diciendo to not be slaves, que no seamos esclavos, to not have debt. que no tengamos deuda. And the second thing that needs to happen is we need to develop a conviction and become angry. Y la segunda cosa que necesitamos hacer es desarrollar una convicción y enojarnos. We're talking about personal finance. Estamos hablando de finanzas personales. And personal finance is 80% behavior. Y finanzas personales son 80% comportamiento. If you can control the person in the mirror, Si tú puedes controlar a la persona en el espejo, you can win with money. puedes ganar con dinero. And when I drive through the big cities in the United States, Cuando yo manejo por las ciudades grandes en los Estados I Unidos, see these huge buildings downtown. veo edificios muy altos en lo que es el centro. And almost always, Y casi siempre they're banks son bancos and insurance companies. y compañías de seguros. And that's where everybody's money is going, Y ahí va el dinero de todos, to the bank. al banco. You end up paying twice as much. Tú terminas pagando lo doble. And, what we're talking about is God's way of handling finances. Lo que estamos hablando es la manera de cómo Dios quiere que manejemos las finanzas And it's also grandma's way. y también la manera como lo hacía abuelita. Maybe your grandma said, Quizás tu abuelita dijo, if you can't afford it, si no tienes el dinero, don't buy it. no lo compres. What is debt? ¿Qué es deuda? Debt is, I want it now. Deuda es lo quiero I ahorita. want it Lo now. quiero ahorita. And what do they tell you? ¿Y qué te decía? You deserve Ay, it. lo mereces. Oh, you deserve Lo it. mereces. No. No. If you don't have the Si money, no tienes el dinero, we don't buy it. no lo compramos. It is such a simple thing, Es una cosa tan sencilla, but yet common sense is dead. pero lo que es el sentido común, It doesn't exist no in our culture. existe en nuestra cultura. And so if you find yourself in a place of being in debt, Entonces, si tú te encuentras en un lugar donde estás endeudado, there is hope. hay esperanza. You remember the story I started to share. ¿Te acuerdas la historia que empecé a compartir? We were drowning in debt. Estábamos ahogados en deuda. We began to pray. Empezamos a orar, We began to seek God. empezamos a buscar a Dios And we began to follow a plan. y empezamos a seguir un plan. We began to get on a budget. Empezamos a ponernos en un Presupuesto. presupuesto. And our budget, and people think, well, how do I get on a budget? Y la gente piensa, pues, ¿cómo pongo en un Let presupuesto? me tell you what a budget is. Le voy a decir lo que es un presupuesto. A budget is telling your money where to go Un presupuesto es decirle a tu dinero a dónde va a ir, instead of wondering where it went. en vez de preguntarte a dónde fue. And a lot of people wonder, Y mucha gente se pregunta, where all my money go? ¿a dónde se fue mi dinero?
And so if you plan out your Si expenses tú planeas tus gastos and you cut where you need to y cut, cortas donde necesitas cortar and you watch what you spend, y te fijas en lo que estás gastando and you make the decision that I am going to get out of budget for a reason. y si haces la decisión que voy a hacer ese presupuesto por una I'm razón, going to limit myself for a voy a reason limitarme a mí mismo por una razón, because I'm going to get out of debt. porque voy a salir de la deuda, I'm going to pay off my debts. voy a pagar mis deudas And you make that decision y haces esa decisión and you start moving in the right direction. y empiezas a moverte en la dirección correcta. And so you work on getting on a budget. Entonces trabajas en ponerte un But presupuesto. some people don't just have a problem with spending, Pero hay gente que no solo tiene problemas con gastar, they have an income problem. tienen un problema de ingreso. One thing I love about Mexico, Una cosa que amo de México, I love so much about Mexico, amo tantas cosas de México, but one of the things I love pero una de las cosas que amo is the entrepreneurial spirit is alive and well in Mexico. el espíritu De empezar negocios. Ujú, sí. You can just have a whistle. ¿Qué? Adri, ¿qué? Emprendimiento. Emprendimiento. Espíritu de Gracias. emprendimiento está vivo. You can have a whistle and a little red rag, Tú puedes tener un silbato y un trapito rojo and you can start your y business. puedes empezar tu negocio. And people do it. Y la gente lo hace. And sometimes I feel for them and give them money, Y a veces siento por ellos y les doy dinero. and sometimes I want to run them over Y a with my veces car. quiero atropellarlos con el carro. But they have started a Pero han business, comenzado un negocio. and they're helping people park. Y están ayudando a la gente with a all of their estacionarse con hearts. todo su corazón. Okay, but you see people all over starting businesses. Ves a gente en todas partes empezando They're negocios. selling tortas. Vendiendo They're tortas, doing all kinds of things. haciendo muchas cosas. And God is able to give you creative Y ideas Dios es capaz de darte ideas creativas to increase your income, para aumentar tu sueldo, because it's not tu just ingreso. what goes out, Porque no solo lo que sale it's what comes in too. es lo que entra también. But let's talk about stewardship. Pero vamos a hablar de lo que es mayordomía. If you are not disciplined Si tú no eres disciplinado on what goes out, en lo que sale, then if more comes in, si más entra, it's just going to come out solo va a salir because you don't have discipline. porque no estás disciplinado. And the Bible says no discipline is pleasant at the Y la time, Biblia dice que ninguna disciplina es agradable durante ese tiempo. but for those who have been trained by it, Pero por aquellos por las cuales han sido entrenados, it produces a harvest of righteousness. produce Cosecha, una cosecha de rectitud. rectitud. Sí, sí. Have you guys ever heard, there's a thing in the United States, we have the lottery. Hay una cosa en Estados Unidos que se llama la lotería. Hay It's- una you have lottery hay down lotería there? nacional ahí también. There's a thing called the curse of the lottery, Hay una cosa que se llama la maldición, maldición de la lotería. and people win the lottery, Y la gente gana la lotería. and 2 years later, Y 2 años después they're broke, están totalmente sin dinero, they spend everything, gastaron todo, they commit suicide. cometen suicidio. The money did not solve their El problem. dinero no resolvió sus problemas. It's just a symptom Es solo una síntoma of a heart issue. de un asunto de corazón. If we treat every dollar that comes in our hands as God's money, Si tratamos a cada moneda, cada peso que pasa por nuestras manos como dinero de Dios, that He has entrusted us with, con la cual Él nos ha encomendado, we start to behave differently. empezamos a actuar diferente. It doesn't mean He doesn't want us to have fun with money. No significa que no quiere que nos disfrutemos el dinero. He's a good Él father, es un buen and padre we should have fun with y money. debemos de divertirnos con dinero. That's healthy Eso es to a saludable certain point. hasta cierto punto, But when you find yourself in debt, pero cuando te encuentras en deuda, you have to get upset. tienes que molestarte, estar molesto, You have to get intense. tienes que volverte intenso, You have to get weird. tienes que volverte raro, You have to be willing to do things that other people in your culture will not do. tienes que estar dispuesto a hacer
cosas que en tu cultura que otras personas no harían. You may decide that for a couple of years, you're not going to see the inside of a restaurant unless you're working there. Quizás vas a decir que por unos años no vas a ver dentro de un restaurante, al menos que estés trabajando ahí. Because you get this attitude, whatever it takes. Porque encuentras esta actitud, lo que tenga que yo que hacer. Let me share a scripture with you. Deja que comparta un versículo con ustedes. Proverbs 6, Proverbios 6, 1 through 5. 1 al 5. I'll read it while she's looking at it. My son, if you have put up security for your neighbor, if you have struck hands and pledged for another, if you have been trapped by what you said, ensnared by the words of your mouth, then do this, my son, to free yourself, since you have fallen into your neighbor's hands. Go and humble yourself. Press your plea with your neighbor. Allow no sleep to your eyes, no slumber to your eyelids. Free yourself like a gazelle from the hand of the hunter, like a bird from the snare of the fowler. Dice, hijo mío, si has salido fijador de tu vecino, si has hecho tratos para responder por otro, si verbalmente te has comprometido enredándote con tus propias palabras, entonces has caído a las manos de tu prójimo. Si quieres liberarte, hijo mío, este es el camino. Ve corriendo y humíllate ante él. Procura deshacer tu compromiso. No permitas que duerman tus ojos. No dejes que tus párpados se cierren. Libérate como libra el cazador de la gacela, como se libra de la trampa el ave. All right, I want you to get this image in your head. Quiero que tengas esta imagen en tu mente. Have you ever seen those nature shows of Africa? ¿Has visto estos programas de la televisión de África, de naturaleza? Where they have the gazelle Donde tienen in the field, la gacela en el campo, corriendo. and then the cheetah is back in the grass. Y luego llega el chita, está ahí en el pasto. And then the cheetah takes off running after the gazelle. Avanza el chita para comerse a la gacela. Okay, so you are the gazelle Tú eres la gacela in this scripture. en este versículo. And the cheetah Y el chita is the debt, es la deuda and it's after y you. te está persiguiendo. It will destroy you. Te It destruirá. wants to eat you. Quiere comerte. It was eating me, Me estaba comiendo a mí and I got away from it. y yo huí de ello. But the gazelle isn't just like, oh, da-da-da, slow, Pero walking away. Pero la gacela no está, bueno, voy a pasear, voy a correr un poquito. The gazelle is intense. La gacela es intensa. The gazelle starts to jump and Empieza a brincar. zigzag and run this Y way empieza para allá. run that y para way. allá, to get free. para liberarse. And that's the same thing the Bible is telling us here. Y la misma cosa que nos está diciendo la Biblia aquí. We need to get angry. Necesitamos enojarnos. We need to get intense. Necesitamos volvernos And intensos. we need to run to be Y free. necesitamos correr para ser libres. And a lot of times that requires us to Y sacrifice. muchas veces eso requiere que tenemos que sacrificar. Our goal was to be out of debt, Nuestra meta fue salir de la deuda, including our house. incluyendo nuestra casa, And we got intense. y nos volvimos intensos. We sold dog treats, Vendimos premios para perros. eso. We sold cars. Vendimos carros. I tried to sell life insurance. Intenté vender seguros de vida. We did music lessons. Hicimos clases de música. We sold furniture. Vendimos Muebles. muebles, thank you. I started selling houses. Empecé a vender casas. I would go to the school all day Iba a la escuela todo el and I día would go sell houses at y night. vendía casas en la noche. It took us 8 years, Nos tardó 8 años, but we were able to get completely out of debt, pero pudimos salir completamente de la deuda, including our house. incluyendo nuestra casa.
It was a lot of hard work. Fue mucho trabajo duro And it was a lot of sacrifice. y mucho sacrificio. And there were a lot of people going out to eat. Y había mucha gente que salían a comer And we said, no, sorry. y nosotros decíamos, no, perdón, It's not in our budget. no está en nuestro presupuesto. A lot of people like looking at us like we were weird. Y mucha gente, nuestros amigos, nos veían como raros. Because we were. Porque lo Have you ever éramos. seen the dog when he kind of tilts his head like this? ¿Has visto a un perro cuando hace su carita como? Like, That's how people looked at us. Así nos veía la gente. Like what we were doing was weird. Lo que estábamos haciendo era raro. Now Ahora they don't look at us like ya we're no nos weird. ven como raros. Now they're asking us, Ahora nos están preguntando, what did you do? ¿qué hicieron? They didn't believe us. No nos creían. Oh yeah, sure. Ah, está bien. Until Inténtalo. we were able to accomplish Hasta que pudimos lograrlo with God's help. con la ayuda de Dios. But I'm here to tell you, Pero estoy aquí para when decirles, you start moving in the right direction, cuando tú comienzas a andar en el camino correcto, it's like God puts a moving sidewalk underneath you. es como si Dios pusiera uno de esos, como ves en los aeropuertos, esos donde caminas y se mueve, movedizo, como no es escalador, bueno, eléctrica. esos pisos. Una banda ¿Qué? eléctrica. Banda Banda eléctrica. Una banda eléctrica bajo de ti, Bajo, ok. and you get there faster Y llegas más rápido because you're determined porque estás determinado to get out of debt. salir de la deuda. And why? ¿Y por qué? So that you can be a Para que blessing, puedas ser una bendición, so that you can para que give. puedes dar. So Dave Ramsey has this saying, Dave Ramsey tiene un dicho: if you'll live like no one else, si vives como nadie más, later you can live like no one else. después podrás vivir como nadie más. So if you'll sacrifice for a time, Si tú sacrificas por un tiempo, there will come a day when your life is so much better. llegará un día cuando tu vida es tan mejor, But you'll also be able to give pero también like vas no a one poder else. dar como nadie más. See, God blesses us Dios nos bendice so that we can be a blessing. para que seamos una bendición. So when the Israelites came out of Egypt, Cuando los israelitas salieron de Egipto, They de came- esclavitud, they came out of slavery. salieron de la esclavitud, They came out with all kinds of gold. salieron con un chorro de oro. Why did they have all that gold? ¿Por qué tuvieron todo ese oro? It was for the temple. Era para el templo. You read in Leviticus, Si lees en Levítico, I want the utensils made with yo quiero gold que los utensilios sean hechos de and the oro altar's y gold el altar sea de and oro this is y esto gold de oro and that's y gold. eso es oro. Where did all that gold come from? ¿Dónde consiguieron todo ese oro? It came from Egypt. Vino de Egipto. But they took it and made an idol out of it. Pero ellos tomaron ese oro e hicieron un ídolo con ello. And a lot of people in teaching about money, Y mucha gente cuando se enseña sobre el dinero, even preachers, aún predicadores, they've made an idol out of it. han hecho un ídolo de eso. It's not for us. No es para nosotros. How many houses does a person need? ¿Cuántas casas necesita una persona? It's for the Es kingdom. para el reino. Yes, God wants you to be blessed. Sí, Dios quiere que seas bendecido. God wants your cup to overflow. Dios quiere que tu vaso rebose. He wants you to have so much food that you can't eat it all. Quiere que tengas tanta comida que no lo puedas comer todo. Why? ¿Por qué? So you can share Para que it puedas with compartir the hungry, con el hambriento, right? ¿verdad? He doesn't want your cup to overflow so it gets No wasted. quiere que rebose para que lo gastes, He- se malgaste. He wants your cup to overflow so that others can drink. Quiere que rebose para que otros puedan tomar. And if you could catch a vision for Y that, si puedes captar una visión you'll para realize eso, that this is bigger than just you. te vas a dar cuenta que es más grande que solo tú. And how many souls will not be Y saved cuántos almas no serán salvas because we're so entangled in debt, porque estamos tan enredados en deuda, in slavery. en esa esclavitud. So we love you. Entonces les amamos. We don't want to see you in slavery. No queremos verles en esclavitud. So what do you do? Entonces, ¿qué haces? Well, if you get a hold of the book Entonces, si consigues el libro and you have the determination to do it, y tienes la determinación para hacerlo, it lays out a plan. te pone todo un plan And he calls this plan baby steps. y llama a este plan pasitos de bebé.
And the first thing he tells you to do Y la primera cosa que dice que hagas, is to get a starter emergency fund. que empieces con un fondo de emergencias, pero es de principiantes o de comienzo. A baby emergency fund. Ujú. Un fondo de emergencias De bebé. de bebé. Because if you decide I'm not doing debt anymore Porque si tú decides que ya no voy a tener nada de deuda and you cut up the credit card, y cortas las tarjetas de crédito, then you're going to need a little bit of money vas a necesitar un poco de dinero in case something happens. por si suceda algo. Otherwise, Si no, you're just going to put it on the credit card, vas a ponerlo en la tarjeta de crédito, right? ¿verdad? So you start. Now he recommends in the United States $1,000. Él recomienda en los Estados Unidos $1,000. Now in Mexico, you might be able to do $500 to $1,000, which would be En México, quizás 500 a $1,000, ¿qué sería? okay, 10,000 pesos. Entre 10,000 y 20,000 pesos. Right? ¿Verdad? You just use your discernment. Usa tu discernimiento. But if you save that, Si ahorras eso, whatever you have to do, lo que tengas que hacer, maybe you have to sell something. Quizás tienes que vender algo. Lo que dice también, él dice en el libro, y nos sucedió con nosotros, él dice, vende tantas cosas que tus hijos piensan que ellos van a hacer la siguiente cosa que vendes. Y eso nos pasó con nosotros porque estábamos vendiendo tantas cosas y luego mis hijos, nosotros Mercy nos dijo. We were selling so much stuff that the kids thought they were next. So they would come in, Daddy, where's the couch? Entraban, papá, ¿dónde está el sofá? we were selling everything. Estamos vendiendo todo. But we were determined Pero estamos determinados that we were not going back que into debt. no íbamos a regresar. No a la more deuda. debt. Ya no. From this day forward, we said, no more debt. De este día en adelante, nada de deuda. And so we saved that money. Ahorramos ese dinero. And then you don't touch it. No lo tocas. Some people put it in a picture frame behind glass. Hay gente que lo pone aún en un cuadro atrás de un vidrio. It O says, sea, in case of y emergency, dice, en caso de emergencia, break glass. rompe vidrio. But whatever you have to do, but you get that to start off with. Pero lo que tengas que hacer, pero haces eso para comenzar. And then you take all your debts. Y tomas todas tus deudas. I can only see 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 of you. Puedo ver 7 de ustedes. How many of you have debts? ¿Cuántos de ustedes tienen deuda? Have a debt. Tienen una deuda. One couple. No debts. Yay. All right. So you list your debts from smallest to largest. Vas a poner una lista de tus deudas del más pequeño a la más grande. Audrey, do you have debt? Adri, ¿tienes deuda? Tenemos deuda, Fue bicho. Adri. ¿Dónde está? Ahí está. No, deuda no tenemos. Pero estamos ¡Yay! al límite con la especialidad, pero deuda no tenemos. Nosotros no tenemos deuda, pero Okay. tenemos dinero. You what? ¿Qué pasó, Héctor? No, nosotros no tenemos deuda, pero tampoco tenemos dinero. El ingreso. Yeah, that's what happened when I came back Como from al Mexico. día. Me pasó cuando regresé de México. I told my uncle, Le dije a I mi said, tío, I don't have any no debts right tengo now. deudas, ninguna. And he said, but do you have any assets? Pero tienes, ¿qué son assets, Adri? Assets. ¿Cómo se dice eso? Cosas que valen dinero. Como, Assets, no, no sé, pero no ¿qué Activos. dice la traducción. Activos. Algo hables. Activos. Haces activos. Activos. Sí. Activos. Okay. Cosas que valen un dinero. activo? ¿Cuál sería el ejemplo de un activo? I Para didn't- saber si tengo o no. Un auto. A house. Una Oh. casa A house that is paid for pagada. is an Dinero asset. que tienes en tu cuenta bancaria, tu casa, todos tus bienes, Money todo in lo que your tiene bank valor. account. Ok, Yeah. entiendo. Ya. A piece of furniture could be an asset Ajá, un mueble podría ser un activo. if you can sell Sí it lo puedes vender and make money. y ganar dinero. The things that you own. Las cosas que tienes. And so, yeah, I didn't own anything. Y dices, anda, Hand up, tienes Hector. mano. Hector pregunta. Gio. Tenía pregunta.
¿Tienes algo? Hectorijillo. No tengo. Ah, ok. Okay. And we're gonna have some time for questions here in a Y vamos a minute. tener preguntas en un momentito. But you save up between 10,000 and 20,000 Entonces, pesos. ahorras entre 10 a 20,000 pesos. List your debts, smallest to largest. Pones tus deudas de la más pequeña a la más grande. Get on a budget. Te pones en un presupuesto. And if you and start, you might have to start working on your income. Quizás vas a tener que trabajar en lo que es el ingreso, You might have to start, but don't go into debt to start a business. pero tampoco te metes en la deuda para comenzar un negocio. If I went into debt every time I had an idea for a business, I would have nothing. Si yo me metería en deuda cada vez que tuviera una idea, no tendría nada. There's a trap. 47-2021. Héctorcito, tu micrófono. Sorry. There is a trap right now in Mexico. Hay una trampa ahorita en México. They're selling people new cars. Están vendiendo gente carros nuevos. And they're saying you could drive Uber Están diciendo tú puedes manejar Uber and pay for your y car. pagar por tu carro. Has anybody heard this? ¿Han escuchado eso? No? ¿No? Well, you don't go into debt No entras en deuda in order to make more money. para hacer más dinero. But anyway, you might have to work on the income. Quizás tengas que trabajar en lo que es el ingreso. And you start to attack that smallest debt Y empiezas a atacar esa deuda más pequeña with a vengeance con una venganza until it's gone. hasta que desaparece. And that will encourage you. Y eso te animará. Maybe you owe your friend 100 pesos. Quizás le debes a tu amigo 100 pesos. All right, well, get on your budget and Ponte en tu presupuesto set aside 100 pesos. y Pay 'em pon al lado 100 pesos y págale. That encourages you. Eso te anima. Then you start working on the next Y one luego vas al siguiente and the next one. y el siguiente. And every time you pay one off, you take the extra Y money cada vez que pagas a uno, le tomas ese dinero extra and you put it towards the next debt y le pones sobre la siguiente deuda. and you keep attacking Y them sigues atacando until they're gone. hasta que ya no están. Once you have no debts Una vez que ya no hay ninguna deuda, except your house. excepto tu casa. And by the way, I think Infonavit is a great Y program. de hecho yo creo que Infonavit es un programa muy bueno. I think it's Magdalena is I think I think it's a wonderful thing. Creo que es una cosa maravillosa, muy buena. It's because they're bad, so it's delayed. It's whatever they said, whatever they're saying now, they said a couple minutes ago. It's delayed. So don't count the house right now. No cuentes la casa ahorita. Pay off all your debts. Paga todas tus deudas. And now that you're on a budget, Y ahora que estás en un presupuesto, you know how much it costs to live sabes for a cuánto month. cuesta vivir por un mes. Now your goal Ahora tu meta is to save up at least 3 months worth of expenses. es ahorrar 3 meses de ingreso, perdón, de gastos. You add up all your expenses Sumas todos For tus 1 month. gastos por un mes and you multiply that by 3 y lo multiplicas por 3 or 4 o 4 or 5 o 5 or 6. o 6. 3 to 6 months of expenses 3 a 6 meses de gastos in the bank. en el banco. Once you have that, Una vez que tienes eso, there will be such a peace tendrás un paz that will come over you que vendrá sobre tu vida. because you'll know that if emergency Porque happens, sabes, si viene una emergencia, the money is el there dinero está ahí and you don't touch y it. no lo tocas. It's just there for emergency. Solo está ahí para emergencias. So somebody think about what it costs you to live for a month. Entonces, piensas en lo que te cuesta sobrevivir por un mes. And you multiply that by 5. I don't know what would be an average month. ¿Qué sería un mes? Maybe Más o menos. $1,000 or 2,000. I mean,
Every household is different, Cada casa es diferente. but maybe, I don't know, No sé. between 10,000, 20,000 pesos a month. I don't know. Or 20,000 pesos a month. Como 20,000 un mes. Por mes, no sé. So let's multiply that by 5. Vamos a multiplicar eso por 5. If you had 100,000 pesos Si tuvieras 100,000 pesos in the bank, en el banco, would you feel better? ¿te sentirías mejor? I think so. Yo creo que sí. You had no debts No tienes deudas and 100,000 pesos in the bank. y 100,000 pesos en el banco. From that point on, Desde ese punto, your income can grow. tu ingreso puede crecer. You can start thinking about investing. Puedes empezar a pensar en invertir. You'll be able to give more. Puedes dar más. And so I just want to encourage you Quiero animarles that it is possible. que es posible. And God can give you a way Y Dios te puede dar maneras to make more money. para hacer más dinero. God can give you wisdom Dios puede darte sabiduría to live on a para budget, vivir en lo que es un to presupuesto, live on less than you make. para vivir en menos de lo que gastas. And He can give you ganas, the strength y te puede dar las fuerzas to get out of debt para salir de la deuda and to be a blessing. y ser una bendición. So I want to open it up for questions. Una cosa que yo quiero agregar. Uh-huh. Muchas veces escuchas todo eso y piensas, chispas, es imposible. Y yo sé que esos pensamientos, yo lo veía, pero quiero decir, estamos hablando para nosotros 8 años, ¿ok? Entonces, esto sí es a lo largo, no piensas que esto no es, no tenemos una varita mágica para que sea rápido. Esto es una disciplina, es algo que tienes que tener perseverancia para hacer. Y va a tomar tiempo, pero tienes que ver el premio y como él estaba diciendo al principio, el tener esa meta y estar enojado. Y eso es lo que de veras esta noche yo pido que cada persona tome esto y lo lleve al Señor y diga, Señor, dame esa revelación de que la deuda, como dice tu palabra, es esclavitud. Por favor, revélamelo y que el Espíritu Santo lo ponga en tu espíritu, porque solo porque nosotros lo decimos o porque es una buena idea, That's right. no vas a poder terminarlo. Es lo mismo con la ley, con intentando obedecer la palabra de Dios. Solo por nosotros, nuestras propias fuerzas no es posible. Pero cuando el Espíritu Santo te lo pone en tu corazón y tú te das cuenta, yo no quiero ser esclavo, no quiero ser esclavo del pecado, no quiero ser esclavo de la deuda, de esta sociedad, de cómo es el mundo alrededor de nosotros. Y cuando eso de veras se vuelve una revelación, no hay quien te mueva, aunque sea por un tiempo largo, aunque esto sea una historia que le decimos mucho a nuestros hijos, y es una historia que hablan mucho en el libro, es la historia de la tortuga y el liebre. ¿Conocen esa historia? ¿Sí? ¿Quién gana? Siempre, cada vez que leemos esa historia, ¿Quién gana? la tortuga La gana tortuga gana. poco a poco. Entonces recuerdan eso cuando esto no es una carrera rápida. Lo que estamos explicándoles es un maratón, es algo lento, pero fijo y sigue. Y queremos animarles que sí funciona, pero sí, la tortuga siempre gana. And let me clarify, Y quiero clarificar algo. that 8 years included the house. Esos 8 años incluyeron la casa. And a lot of people get out of their regular debt in about 2 years or less. Mucha gente sale de su deuda normal, así en cuanto al mundo regular, en 2 años O menos. o menos. So to sacrifice for 2 years Entonces, sacrificar por 2 años is not impossible. no es imposible. Y también otra cosa ¿saben cómo ven en las caricaturas como con la bolita de nieve? Cuando empieza pequeñita la bolita de nieve y empieza a bajar por la colina, ¿y qué pasa?
va creciendo, ¿verdad? Y luego se come a la caricatura y pum, pum, And cae, ¿verdad? as you pay off those small debts, Así es lo que así pasa, que mientras vas pagando las deudas pequeñas, mhm, vas a ver tu there's a ingreso snowball effect. va a empezar a crecer. Y yo sé que es otra vez, tienes, como él estaba diciendo, tienes que primero conquistar a la persona en tu espejo. Porque si tú estás diciendo es imposible, no se puede, nadie lo hace, o sea, We only have 6 minutes. Hector, está callando. you have a question. ¿Tienes una pregunta? Sí, Héctor perdón. Hijillo. ¿Qué piensan usted? Digo, ahorita hay muchas maneras y el mundo te bombardea de formas de invertir, ¿no? El caso de Uber es uno de esos, y aquí donde vivimos hubo una explosión de Ubers, ¿no? Todo el mundo tenía Uber y el carro prestado y en financiamiento para pagarlo. Es un ejemplo que se ha dado mucho. Pero por decir, ahorita también dicen que esto no es rápido, no es una carrera de relevos ni nada, sino es algo maratónico, pero me refiero a ahorita todo lo que son las inversiones en bitcoins. ¿Se puede considerar como una inversión corto, largo plazo? ¿Es recomendable, no es recomendable? Porque uno busca, ¿no? Uno busca las maneras de multiplicar el dinero, claro. ¿no? Now, Bitcoin is something, it's a whole nother discussion, but Bitcoin es para otro día, para otro discusión, para otro but before you invest, Pero antes de que inviertes, you should be out of debt, debes estar completamente fuera de la deuda. and you should have your emergency fund Y in place. debes de tener tu emergencia, tu fondo de emergencia. And when it's time to listo. invest, Y cuando es tiempo para invertir, you need to be very careful. tienes que ser muy cuidadoso. And there's a rule of thumb. Y hay una regla You should never invest in something that you don't understand. que es muy sabia, que dice, nunca debes de invertir en algo que no entiendes. And Bitcoin is a lot like Y gambling. Bitcoin es como gambling, como help me, gambling, ¿qué es gambling? La suerte es como Gambling. no. Audrey, what's gambling? Apostar. Apostar. It's como apostar. Even the experts Aún los expertos don't truly understand Bitcoin. no completamente entienden Bitcoin. If I have limited understanding of what is offered in Mexico, Yo tengo entendimiento limitado de lo que se ofrece en México. but if I had to invest in Mexico today, Si yo tuviera que invertir en México hoy, I would either invest cash yo invertiría efectivo in my own business, en mi propio negocio, or I would invest in real estate. o invertiría en bienes raíces. And I think those are two ways that I have seen Son dos maneras que yo he visto would be a lot safer. que son más seguros. There's a lot of horrible investment products in the United States. Hay muchos productos horribles en las cuales se puede invertir en Estados Unidos. And a lot of them are insurance Y based. muchos se tratan de seguros. They're based from insurance companies and Están things like that. basados sobre compañías de seguros y cosas así. And I think a lot of those are making their way to Y Mexico. muchos de esos están llegando a México. I would be very careful. Tendría mucho cuidado. In the United States, En los Estados Unidos, we invest in mutual funds in the stock market. invertimos en fondos mutuos, en lo que es el mercado, And we invest in real estate. y invertimos en bienes raíces. And those are two. And of course, we invest in ourselves. Y invertimos en nosotros mismos. Education, Educación, in your own en tu business, propio negocio, things like that. cosas así. That's a good question. Es una buena pregunta. Anybody else? ¿Alguien más? Hola, Zula. Yo, Ginny. Sí, Jeannie. Ginny. Sí, nada, primero que nada, ¿cómo se llamaba en inglés el libro de David Ramsey? ¿En inglés? The Total Money Makeover. Total Money Makeover? Makeover?
Ajá. Ok, yo les quiero, yo no sé si tengo tiempo, la verdad, pero yo nomás quería decir algo más o menos como estaba diciendo Héctor. Yo pensé que hice bien, yo debía como en 4 o 5 diferentes tarjetas de crédito, ¿sí? Debía. Y el banco me preguntó, fui al banco y me dijeron, no quieres liquidar todo eso y nada más vas a pagar tanto al mes. Entonces yo dije, bueno, sería bueno porque así ya cuando yo haga un gasto, ya el siguiente mes lo puedo liquidar, ¿sí me explico? Sin tener que, para que no forme intereses y todo eso. Ok, me pareció buena decisión, pero cuando vi, es un trato creo de, yo no sé cuántos años, creo que 5 años o algo así para pagar 1,600 al mes, algo así. Y cuando vi el total que iba a pagar al final ya, y es que este banco tiene menos intereses que todas las otras tarjetas de crédito. Iba yo a estar pagando el doble. El doble. Entonces, entonces yo les dije, ¿puedo yo pagar más si quiero? Si puedo pagar, sí puedes. Entonces, eso es lo que voy a tratar de hacer. Voy a tratar de liquidar, como ustedes dicen, el más chiquito, el más grande. A ver, ¿qué ibas a decir, Gary? What you did was called debt consolidation. Lo que tú hiciste es lo que se llama la consolidación de deudas. And it's very common. Y es muy común. But what it does is it makes you feel like you did something about your debt. Y lo que hace es que te hace sentir bien porque hiciste algo con tu deuda. But you didn't really do anything. Pero realmente no hiciste You nada. just moved it from Nada más over here lo moviste de aquí over to here, para acá, right? ¿verdad? But yes, Pero sí, the way, now you just have one big debt. ahora tienes una deuda más grande. And the best way to deal with that Pero la debt mejor manera de is tratar con esa deuda, put everything you can. ponle todo lo que tú puedes. After you save up your emergency fund, Pero primero ahorra tu emergencia, tu fondo de emergencia. pay the minimum Paga lo mínimo. until you have your Vas a pagar lo mínimo en esta tarjeta hasta que tienes 10,000 fondo de o emergencia. 20,000 pesos. 10,000 o 20,000 pesos. And then you start to attack Y luego empiezas a atacar everything extra. todo extra. If they ask for 1,600 Si piden and you can 1,600 do 3,000, y tú puedes hacer 3,000, haga esos 3,000 hazlo 3,000. y lo más que puedes No más. Ajá. hasta que Lo más que destruyes este deuda. So you destroy that debt. And if it's 5 years, 5 años, you might be able to do it in 1 year quizás puedes or hacerlo en un 2 año o years, 2 años. and you're done. Y ya. And you're not paying all that Y interest. no estás pagando todo ese Sí. interés. Eso No quiero estás hacer. usando el- Perdón, lo que y ustedes no dijeron. estás- Go ahead. pero es importante que no uses esa tarjeta, que lo cortes. Que no agregas No agregas más deuda. deuda. Sí, yo no uso, yo más uso mis tarjetas cuando no tengo efectivo para hacer compras, grocery shopping, cosas necesarias. Pero mira, lo que estaban diciendo ustedes es lo que yo quiero hacer. Pero cuando yo vi que me iba a aumentar el doble de lo que ellos me prestaron, yo iba a terminar pagando el doble. Yo se los dije a los del banco, wow, no me había dado cuenta que iba a estar Ellos pagando. ganan. Pero me dijo ella, de todas maneras está ganando usted porque nuestro interés es más bajo que los otros bancos. No es cierto. No, es nada más, este banco está ganando interés en lugar de los otros bancos y por eso quieren vender ese producto. Quieren vender ese producto no para ayudarte, No, para ganar, porque sí ganan. los bancos siempre ganan. Oh, sí. Sí, lo sé. And when you get to the point where you can invest, Y cuando llegas al punto cuando puedes invertir, then you start making money pues tú empiezas a ganar dinero instead of the bank. en vez del banco. And that's a good. Lo que nosotros hacemos, porque eso dijiste, a veces porque quieres trabajar en efectivo y eso ayuda mucho. Hay algo psicológico, y no sé, vamos a hablar de esto después, pero hay algo psicológico cuando tú vas al súper y pagas con una tarjeta, no te duele. Pero si tú vas al súper y pagas con efectivo y sacas tus billetes y tus monedas, te Sí duele, te duele. porque es tuyo. Como que te sale algo, pero una tarjeta es de alguien más. O sea, como que no lo sientes. Hay algo psicológico. Entonces, cuando te pones en un presupuesto y empiezas a usar, si no tengo el efectivo, no compro.
See, because you give the card Porque das la tarjeta and you get it back. y te lo devuelven. It's like you didn't lose Es anything. como si no perdieras nada. You don't feel it. No lo sientes. But when you got that 1,000 peso bill, Pero cuando tienes ese billete de 1,000 pesos, you're like, please, Por don't favor, go. no te vayas. No te vayas. Quiero quedarme contigo. Ouch. Ouch, me duele. That's why we started paying with cash as much as Empezamos we a can. pagar con efectivo lo más que podemos. We don't have a credit card. No tenemos tarjetas de crédito. We have a debit card Tenemos una tarjeta de débito and we have cash. y tenemos efectivo. That has worked very well Y for ha us. funcionado muy bien. Pero recuerda, el primer paso es tu fondo de emergencia, Mhm. primero, y luego empiezas a atacar la deuda. Mhm. A ver, tu fondo de emergencia lo metes por ejemplo, yo tengo ay, ¿cómo se dice eso? Inversión, un fondo de inversión. ¿Estaría bien ponerlo allá? No, because it needs to be something that you have access to. Tiene que ser algo a la cual tú puedes agarrar cuando lo necesitas. A lot of times Puedes accesar. the investments, you can't access them. Muchas veces No. en las inversiones no puedes. El que yo tengo, Alcanzarlas. sí. El que yo tengo, sí. Cuando yo quiera, lo puedo sacar y poner a mi débito. O viceversa. Yeah, if it's something that you can access, Si es algo Yeah. accesible, if you have an si emergency, tienes una emergencia, then yeah. entonces sí, está bien. Sí Okay. puedo. Mhm. Ok, gracias. Empezamos un poquito tarde. Entonces, ¿hay una pregunta más? ¿No? ¿Dónde vamos a poder ver este recording? En Galen, en Galen Scott, en el de Galen o cómo? I think so. Ahí va a decir. No Ahí sé. dijo que sí. Sí. En el mismo lugar de sus ¿Dónde está otros. Romanos? Yeah. And so, Ajá. has this helped anyone? Yes, thank you. ¿Ayudado a alguien? Sí, if it's a blessing, Si es una bendición, let us know. avísenos. Let us know in the comments, Avísenos en los comentarios. and we can hopefully do another teaching Y quizá podemos hacer otra enseñanza. there, and maybe a longer time for Y questions. quizás más tiempo para preguntas. There's a lot to say, Hay mucho que decir. and we want more than anything for you, maybe to stir you up. Más que nada queremos quizás remover, And animar to provoke you, para Provocar. provocarles, motivarles para pensar y ver el dinero como Dios lo vea, and begin to develop these y convictions empezar a desarrollar estas convicciones so that you can be free, para que puedas ser libre, and that so that you can give. para que puedas dar. We want you to be blessed, Queremos que sean bendecidos, and so that you can be a blessing. para que sean bendecidos. And so we can talk about that a little bit more, hopefully in another teaching. Vamos a poder hablar de eso más en otra enseñanza. And if you have the opportunity to get the book, Y si tienes oportunidad para conseguir el libro, La transformación la total transformación, lo tienes, Adri, de su dinero. de su dinero. Me lo para regalaron mostrar. para mi No, boda. Gracias. Fue fue su regalo de clave. boda. Sí, y de verdad fue clave para mi Yes. matrimonio. O sea, Ya, And that's another thing I just will mention. ya. I will mention very Es quickly una cosa que voy a mencionar rápida, that the number one cause of divorce is money fights. que la causa número uno del divorcio son los pleitos de dinero. And getting on the same page Estando en la misma página with your spouse con tu esposo, con tu cónyuge, will help your va a marriage ayudar a tu matrimonio so much. tanto. And I know it's helped us, Nos ha ayudado a nosotros and it will help you too. y te ayudará también. So Poniendo tu vida financiera en orden va a traer paz a tantas áreas de tu vida. mhm. I have a question for Amen. you. Yes. Okay, let's get this one out. En México es muy común que
no hay separación de bienes. O hay separación de en el matrimonio hay dinero Oh, de okay. ella, hay dinero de él. Entonces, Mhm. en el matrimonio, esta causa problemas, ¿verdad? You want to answer something? Yeah, on- the Bible is very clear. La Biblia es muy claro. The two Los dos shall become one. serán uno. It's no longer my money, Ya no es mi dinero, it's our money. es nuestro dinero. It's no longer me, Ya no solo it's soy yo, we. es nosotros. In the United States, we say we, En nosotros decimos nosotros. like in France. Como en Francia. Oui. Oui. It's us. Nosotros. And so, yeah, according to the Bible, De the two acuerdo become a one, la Biblia, los dos son uno and it's no different than the money. y no es diferente con el dinero. And it's really common also in Es muy común that también one person does the que finances una persona hace la finanza and the other person has no idea what's going on. y la otra persona ni siquiera sabe lo que está sucediendo. And that's not healthy Y eso either. tampoco es saludable. The money should be El together, dinero debe ser junto and we should make decisions y together. debemos hacer decisiones juntos. It doesn't matter No if importa I'm the only income. si yo soy el único ingreso. It's our money. Es nuestro dinero. We're partners, Somos Socios. socios and it is our money. y es nuestro dinero. And so that's a good question. Es una buena pregunta. We should not have separate bank accounts. No debemos tener cuentas bancarias separadas. I don't think people should have, locks on their cell phones from their spouse. Yo no creo que esposos deben de tener combinaciones de sus celulares que su esposo no puede dar. Claves. Claves, we're one, Somos uno and we should act like we're y one. debemos de actuar. And maybe Como- someone is better with the numbers and Quizás- paying the bills. Quizás uno de ellos es mejor con los números y pagando todos los las cuentas, But you should still have meetings pero aún deben de reunirse about the budget. acerca del presupuesto. Y lo que me viene a la mente es el diablo opera una oscuridad. Si nosotros intentamos esconder partes de nuestra vida, ahí va a entrar el enemigo. Y trae división. Es mi dinero, es tu dinero. Todo en la luz. ¿Qué todo. haces con tu dinero? No, es nuestro dinero. Entonces, es sabio que los dos sean la misma página en el esfuerzo que es necesario de liberarse de deuda, ¿verdad? Solamente It's uno de crucial. la pareja no va a Es hacerlo. crucial, no se puede. If Adri está como, vamos a salir de la deuda, y si esposa es, Su su esposo está, voy a comprar un nuevo carro con deuda. No funciona. La Biblia lo dice, si dos no andan, no puede estar de yugo desigual. Si los dos no están en unidad, no van a poder. Entonces, la meta no se va a lograr si no hay unidad. And if you're having a problem with your spouse not being on the same Y page, si estás teniendo un problema con tu esposo o esposa no estando en la misma página, focus on the why. enfócate en el por qué. Why are we going to sacrifice to get out of debt? ¿Por qué vamos a sacrificar para salir de la What would deuda? life be like with no payments? ¿Cómo estaría la vida sin pagos? What could we do? ¿Qué podríamos hacer? We could travel. Podríamos viajar, We could buy that new house, Podríamos pagar esa or we casa. could give. podríamos dar. The wife can stay home with the La kids. esposa puede quedarse con los nenes en la casa. Whatever the goal Lo que is, sea la meta, whatever the why lo que is. sea el por qué. And you start to just dream with your spouse. Y empiezas a soñar con tu cónyuge. Don't say you need to get rid of that No car. digas, It's "Tú got a car necesitas payment. deshacerte de ese carro porque tienes pagos. That's not going to work. Eso no va a funcionar. You need to cut up that credit card. Tú necesitas cortar esa tarjeta. de Not crédito. going to work. No va a funcionar. Get on the same page Ponte en el mismo and begin página to dream y empieza a soñar about what a life is like with no de lo payments, que es una vida sin pagos, with money in the bank. con dinero en el banco. What can you do? ¿Qué puedes hacer? And I think you'll find a place where you can get into agreement Y vas about a that. encontrar un lugar donde pueden ponerse de acuerdo en eso. Ujú. Pues gracias, Alicia y Eric. Gracias por su testimonio, gracias por sus vidas y que lo están viviendo y
que están poniéndolo para todos para hacer esos cambios. Que, Esto no es teoría para Ujú. ellos, eso es realidad. Esa es la manera que ellos viven, es lo que ellos han vivido. Ujú. Para que ellos puedan vivir otro estilo de vida ahorita, ellos sí han pagado el precio. Ujú. Entonces es determinación en su parte, convicción, determinación, Disciplina. disciplina, y tú vas a tener la victoria. Ujú. ¿Ok? Eric, Alicia, yo espero que nosotros podemos escuchar más adelante cuando ustedes tienen tiempo. Ujú. Y- Y vamos a poner YouTube en este video en YouTube, porque si lo quieren compartir, lo pueden encontrar. Ujú. Lo vamos a enviar a todos los que están en el correo electrónico también. Creo que muchos de ustedes están. Muy bien. Entonces, dame la notificación cuando ustedes quieran otro día y vamos a planearlo. Saludos a todos. Amén. Qué bueno ver ustedes. Amén. Hola. Les extrañamos. Sí. Igualmente. Sí. Yo voy a apagar la grabación si no hay nada más. Ok. Ok, voy a apagarlo.